Buenos días, si me acompañáis, leeremos Hebreos capítulo 2, versículos del 8 al 18. Pues todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es una alegría estar otra vez con vosotros esta mañana. Y tal como se ha dicho, Esther tuvo una mala pata, que se cayó, se rompió el tobillo y la pierna en 3 sitios. Y durante mucho tiempo estaba yendo con una silla de ruedas, pero ahora sí puede ir andando y estar de pie un tiempo. Entonces estamos contentos de estar otra vez con vosotros. Si tenéis vuestras Biblias a mano, será interesante seguir la predicación esta mañana. Es que tenemos un problema. ¿Te has preguntado cómo podemos tener un mundo tan lleno de destrucción, sufrimiento, tristeza, tan lleno de caos? Y esto en todos los niveles, personal, nacional, mundial, y en las áreas de la política, de los matrimonios y además las guerras y el horror. Podemos ver todo esto y a la vez leer capítulo 2, versículo 8, la primera parte, como Dios había puesto toda la naturaleza al servicio del ser humano que había creado. O sea, vemos un catástrofe por todas partes. No obstante, Dios había dicho que había puesto toda la naturaleza al servicio del ser humano. Pero también en el versículo 8 admite que no vemos que todas las cosas estén bien ajustadas. Y entonces el versículo 9 nos da otra visión. Pero vemos a Jesús. Por lo tanto, vamos a estudiar estos versículos a la luz de lo que vamos a celebrar dentro de pocas semanas, o sea, la Navidad, o sea, el hecho de que Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Santa Trinidad fue hecho según el plan de rescate de la Trinidad y fue hecho un poco menos que los ángeles. Y sobre la base
de esto y lo que vamos a considerar dentro de pocas semanas, vamos a ver por qué Cristo se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Y voy a sugerir que lo hizo por 4 razones. Y lo que vamos a ver son 4 cuadros o 4 ilustraciones o 4 ilustraciones de Cristo. Vemos a Jesús como, en primer lugar, nuestro sustituto. Versículo 9. Vemos a Jesús como nuestro sustituto. Versículo 8. Todo lo sujeto bajo sus pies. O sea, vemos en el Edén una armonía total, plan original de Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces Dios dijo, o sea, una conversación entre las 3 personas de la Trinidad: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enrolé en todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el Señor creó una situación, tal como hemos estado cantando en aquel himno tan largo y tan fabuloso. Vemos la creación, la expresión de su amor, y vemos una armonía total. Pero, volvemos a decir, versículo 8, pero no lo vemos así. Hoy solamente vemos angustia, caos, sufrimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha cambiado? El Edén, toda la armonía allí, y lo que vemos ahora, pues ya sabemos, ha entrado el pecado. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, tan maravilloso. Capítulo 3, cuando el hombre, la mujer, rebelan contra el Señor. Bien, ¿cuál es la solución? Si tenemos el diagnóstico, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que Dios, en, digamos, la eternidad pasada, aunque de la eternidad no se puede hablar de pasado, presente y futuro, eternidad es eternidad, pero para que nosotros podamos entender un poco, en la eternidad pasada, antes de empezar la creación del mundo, Dios tomó la iniciativa y ideó un plan de rescate del hombre que iba a crear y que iba a rebelar contra él. ¿Cuál era el plan? Que algún ser humano totalmente puro, totalmente perfecto y con una vida de valor eterno tendría que pagar el precio de rescate. Tendría que pagar el precio absorbiendo toda la santa ira de Dios que la rebelión de la raza humana merece. Solución: encontrar un ser humano totalmente puro, cuya vida tiene un valor eterno. No. La única solución es que la segunda persona de la Trinidad tendría que tomar sobre sí la naturaleza humana, porque solamente así podría ser nuestro sustituto. Y eso es lo que vemos en versículo 9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto es lo que vamos a celebrar dentro de unas semanas, lo que se llama la encarnación. Filipenses 2:7 lo dice así, que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, Cristo se hizo hombre. Es lo que vamos a celebrar en la Navidad. Vemos a Jesús que a causa del padecimiento de la muerte, ahora está coronado de gloria y honra. Después de su resurrección, después de su muerte y su resurrección y ascensión al cielo, fue recibido en gloria y se sentó a la diestra del Padre, tal como tanto Pablo como Pedro nos explica. Por lo tanto, ahora le vemos coronado literalmente de gloria y honra. Pero volvemos a preguntar,
¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? Y la respuesta es lo que hemos estado cantando. Versículo 9. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es lógico. Cristo tuvo que hacerse hombre para poder morir. Porque, digamos, simplemente como Dios no podía morir. Pero Cristo tuvo que hacerse hombre, tuvo que subir a la naturaleza humana para poder morir y ser nuestro sustituto. Porque solo se podía ser sustituto o una cosa igual. Tengo un problema. Tengo un bolígrafo, pero no me funciona. ¿Tienes algo que podría sustituir este bolígrafo? Después. Gracias. Si lo había visto. Un destornillador. Es muy útil. Gracias. Tiene más o menos el mismo color, pero un destornillador no puede ser un sustituto de un bolígrafo que no funciona. Entonces, un lápiz. Pues gracias. También es muy útil. Se puede escribir un papel, un lápiz, pero un lápiz no puede ser un sustituto de un bolígrafo que no funciona. ¿Alguien tiene alguna otra cosa para...? ¿Alguien había entregado uno? A ver. Exacto. Un bolígrafo. Un bolígrafo sí puede ser sustituto de un bolígrafo que no funciona, ¿verdad? Cristo, para ser nuestro sustituto, tenía que hacerse hombre. ¿Qué implica eso? Gracias por cada uno que ha participado. ¿Qué implica eso? ¿Has expresado tu gratitud, tu compromiso con Cristo por ser tu sustituto, por haber tomado tu lugar, por haber absorbido toda la santa ira de Dios contra tu pecado? Porque eso es lo que nos dice el versículo 9, que Cristo ha venido para ser nuestro sustituto. Y tal como hemos estado cantando, abre mis ojos. Yo quiero verte y contemplar tu majestad. Jesús, voy a fijarme solo en ti. Voy a sugerir que Cristo siendo nuestro sustituto implica que por la gracia de Dios vemos a Jesús como nuestro sustituto, y esto debe llevarnos a expresar nuestra gratitud y nuestro compromiso con Él, ¿verdad? Pero en estos versículos encontramos otro cuadro. Por la gracia de Dios vemos a Jesús como nuestro pionero, o nuestro líder. Versículo 10. El escritor ahora nos da otro motivo porque Cristo tuvo que hacerse como uno de nosotros. Dice versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. En otras palabras, hablando del Señor como creador, y siendo Él nuestro creador, quiso hacer algo para que pudiera cumplir la siguiente parte del versículo 10. Dice, volvemos a leer desde el principio, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. O sea, debido a esto, porque quería y tenía que llevar a muchos hijos a la gloria, entonces para hacer esto tuvo que sufrir. Convenía a Dios
que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, un pionero perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Otra traducción utiliza la palabra capitán, o sea, el que va delante. Y hemos estado cantando esto esta mañana. Tú vas delante, me levantarás. Hay una canción que dice, por siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sí, como nuestro pionero, el que va delante. En otras palabras, otro motivo por que Cristo tuvo que hacerse humano era para guiarnos, eso es, para llevarnos personalmente a la gloria. Cristo vino, podemos ir diciendo por varias cosas. Uno, para dar su vida en rescate, como sustituto nuestro. También para revelarnos cómo es Dios. Cómo es Dios, no lo podíamos entender o imaginarle. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él lo ha explicado. Podemos entender, podemos imaginar, podemos entender algo como es Dios mirando a Jesús. Y también vino para mostrarnos el camino a Dios. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así, para ser nuestro pionero, ser nuestro líder, el que va adelante, el capitán, para llevarnos a la gloria. Entonces hago una pregunta. ¿Has expresado tu gratitud? ¿Estás expresando tu gratitud en tu manera de vivir? ¿Has expresado tu gratitud y compromiso con Cristo por ser tu pionero, por haber hecho lo necesario para llevarte a la gloria? Por la gracia de Dios, vemos a Jesús como nuestro sustituto y también como nuestro pionero, el que va adelante. Pero esta porción sigue, versículos 11 y 13, porque la segunda persona de la Trinidad se humanó y por la gracia de Dios vemos a Jesús como nuestro santificador. Vamos a explicar esto. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Él, eso es increíble, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Increíble. Dios no solo quiere tener a personas perdonadas, sino quiere tener a hermanos santificados, puros, limpios, consagrados, dedicados a Él. Hay dos conceptos en la palabra santificado o santificación. Y eso es lo que hemos desarrollado a lo largo de toda la carta a los hebreos. Pero quisiera citar dos versículos en Efesios. La idea de santificado significa, en primer lugar, separado de. Y en segundo lugar, separado para. Vamos a explicar. Separado del pecado. Efesios 4:22 y 31 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, actos intencionados, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces, ¿qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. O sea, actos intencionados, separado de. Esto no quiero, esto abandono, no quiero seguir así. Separado de. Pero también la idea de santificación significa separado de, pero separado para Dios. Separado del pecado, separado para Dios. Para vivir
en su luz y compañía. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, no solamente a nivel de iglesia, sino también de familia, y entre los vecinos, y entre los compañeros de trabajo. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y entonces decimos que a estas personas Cristo quiere llamarles sus hermanos. Esto nos mata, ¿no? Estas personas, para los cuales Él ha sido nuestro sustituto, a estas personas que Él ha sido el pionero, el que va adelante, llevándonos a la gloria, es también nuestro santificador y no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. O sea, capaces de vivir en una estrecha y feliz relación con Dios y con Él. Capacitados para vivir en esa estrecha y feliz relación con Él. Entonces, hago una pregunta. ¿Has expresado tu gratitud? ¿Has expresado tu compromiso con Cristo por ser también tu santificador? Por haber hecho lo necesario para que seas uno con Él. Por la gracia de Dios, vemos a Jesús. Vemos a Jesús como nuestro sustituto, como nuestro pionero y también como nuestro santificador. Último cuadro, versículos 14 y 15. La segunda persona de la Santa Trinidad se hizo humano, se humanó. Por la gracia de Dios vemos a Jesús como nuestro libertador. Son unos versículos tremendos, versículos 14 y 15. Mirad lo que significa. Son como una muestra del poder de su redención. Una muestra que tuvo que hacerse uno con nosotros. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, puesto que nosotros tenemos carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y con qué resultado? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, el diablo. En otras palabras, Cristo se hizo hombre para ser nuestro libertador, para derrotar al diablo en la cruz. Colosenses 2, versículos 14 y 15 son tremendos. Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, aquel acto de juicio contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué es lo que Él hizo con aquel acta? Quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando, o sea, otra cosa, no solamente quitando aquel acta que nos condenaba debido a nuestro pecado, no solamente clavándolo en la cruz, sino también hizo otra cosa, despejando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, rescatándonos del dominio de las potestades y los principados, rescatándonos del dominio de Satanás, nuestro libertador. Vemos confusión, vemos dolor, vemos caos por todas partes. Y por la gracia de Dios vemos a Jesús como nuestro libertador. Pero no solo rescatándonos del dominio de Satanás, hay algo más. Porque el versículo 15 sigue. Y liberar a todos los que
por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Literalmente está diciendo liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida esclavos del temor. Y ese es un cuadro perfecto de tantas personas, no solamente bajo el dominio de Satanás, sino esclavos del temor de la muerte. No simplemente de la muerte en sí, sino lo que hay detrás. Y Cristo vino, se humanó, para ser nuestro sustituto, para ser nuestro pionero, el que va adelante, para santificarnos, para apartarnos para Él y para ser nuestro libertador, liberándonos del dominio de Satanás y también liberándonos del temor de la muerte. Conclusión. Cristo se hizo hombre para identificarse con nuestro sufrimiento y para poder realizar el pago total y justo que se requería para nuestra redención como nuestro sustituto, nuestro pionero, nuestro santificador y nuestro libertador. El sufrimiento de Cristo no fue un accidente, todo planeado. No es un detalle innecesario en el plan de la salvación. Cada aspecto de su sufrimiento, durante toda su vida y también en la cruz, refleja el horror del pecado, refleja la justicia de Dios y el inmenso amor con el que Dios nos ama. Si Cristo hubiera muerto de una manera menos dolorosa, no habría mostrado completamente la seriedad del pecado, ni el costo del amor de Dios que Él tuvo que hacer hacia nosotros. Entonces, has expresado tu gratitud, tu compromiso con Cristo, por ser nuestro sustituto, nuestro pionero, nuestro santificador, nuestro libertador. Si nunca lo has hecho, ¿por qué no tomas esta oportunidad esta mañana de hacerlo? De expresar en tu corazón, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Y luego hablar con la pastora y explicar lo que está pasando. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, di algo al Señor en el secreto de tu corazón. Padre, nunca vamos a comprenderlo del todo, la inmensidad de tu amor hacia nosotros. Nosotros que hemos sido rebeldes, que hemos rechazado tu amor, que te hemos puesto a un lado en nuestras vidas, que tú no has sido el que gobernaba en nuestras vidas. Pero te damos las gracias por este plan en la eternidad que habías preparado para nosotros. Nunca vamos a comprender por completo lo que costó a Jesús a venir a este mundo y ser nuestro sustituto. Pero lo que sí queremos hacer en este momento es expresar nuestra profunda gratitud. Gracias por lo que hiciste. Y también queremos expresar nuestro compromiso. Queremos seguirte, tal como hemos estado cantando. Queremos seguirte. Queremos honrarte. Queremos hacer lo que va a ser motivo de alegría para ti y expresar nuestra gratitud. Por lo tanto,
Queremos pedir que el Espíritu Santo obre más y más en nuestras vidas. Y te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén.